En este capítulo de Libros Antiguos conoceremos la historia de la fundación de Roma. La leyenda nos hace referencia a una loba, un dios y un fratricidio. Acompáñanos en un viaje al pasado para descubrir los mitos y los hechos que dieron origen a la ciudad eterna. En las orillas del río Tíber, donde la leyenda se entrelaza con la historia, nació una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo, Roma. Luego de que Ulises, Menelao y Aquiles conquistaran Troya en el Asia Menor, Eneas, uno de los sobrevivientes, logra escapar y emprender un largo viaje. Según la leyenda, Eneas, un príncipe troyano, sobreviviente de la guerra de Troya, llegó a Italia tras un largo viaje. El lugar donde llegó se conocía como Lacio, y aquí se enamora y vive feliz el resto de su vida. Su hijo Ascanio en estas tierras fundó una ciudad y dio origen a una dinastía que reinó en Alba Longa. Tras varias generaciones, unos 200 años después de la llegada de Eneas, seguían en el poder la descendencia de este. Numitor y Amulio, dos de estos grandes descendientes, se encontraban en el trono. Amulio, quien era un rey ambicioso, tomó el poder y dio fin a sus sobrinos, excepto a Rea Silvia, a quien obligó a convertirse en sacerdotisa, en monja, para evitar que tuviera descendencia. Sin embargo, negada a no poder casarse, un día de verano Silvia Rea se encontraba descansando. Ella se había quedado dormida y el dios Marte, que pasaba por ahí, se enamoró y la dejó embarazada. Amulio, furioso, ordenó que los bebés gemelos fueran abandonados en el río Tíber. Los niños sobrevivieron gracias a una loba que los amamantó y fueron criados por un pastor. Estos gemelos eran Rómulo y Remo, destinados a fundar una gran ciudad. Al crecer, los hermanos vengaron a su abuelo, derrocaron a Amulio y decidieron construir una nueva ciudad. Impacientes por construir su propio legado, Rómulo y Remo decidieron fundar una ciudad nueva, lejos de Alba Longa. Eligieron el lugar donde habían sido rescatados de las aguas, entre las colinas del Tíber. Para decidir el nombre de la ciudad, acordaron un concurso. Quien viera más aves sería el vencedor. Rómulo, desde el Palatino, avistó 12 aves, y así nombró a la ciudad Roma. Con gran entusiasmo trazaron los límites de la nueva ciudad y juraron matar a quien los cruzara. Sin embargo, Remo, sospechado por la derrota, burló las murallas recién construidas. Y fiel a su juramento, Rómulo no tuvo otra opción que acabar con la vida de su hermano. Así, en el año 753 a.C., nació Roma, fundada en un acto de violencia fratricida. Las malas lenguas dicen que la loba realmente no era una loba, sino una mujer llamada Acca Laurentia, a quien le llamaban loba por su carácter salvaje y además por las muchas infidelidades que le hizo a su esposo. La leyenda de Rómulo y Remo ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. Para los romanos, la fundación de Roma era un evento divino y la muerte de Remo un sacrificio necesario para el nacimiento de una gran civilización. Sin embargo, ¿realmente fue así? La leyenda de Rómulo y Remo, aunque cautivadora, es una construcción posterior diseñada para otorgar a Roma un origen divino y glorioso. Sin embargo, detrás de este mito existen datos arqueológicos y etnológicos que nos permiten vislumbrar los orígenes reales de la ciudad eterna. Mucho antes de la fundación de Roma, Italia ya estaba habitada por diversos grupos humanos. Alrededor del año 8000 a.C., pueblos como los ligures y los sículos habitaban la península dedicándose a la caza, la pesca y la agricultura. Con el tiempo, nuevas poblaciones provenientes de Europa Central introdujeron técnicas agrícolas más avanzadas y comenzaron a construir asentamientos más complejos.
Hacia el año 1000 a.C. se desarrollaron numerosas ciudades-estado en la región del Lacio, entre ellas Alba Longa. Se cree que un grupo de habitantes de Alba Longa, en busca de nuevas tierras, fundó Roma. Es importante destacar que esta visión histórica se basa en evidencias arqueológicas y no en mitos. La leyenda de Rómulo y Remo, si bien es parte fundamental de la identidad romana, debe ser considerada como una construcción cultural más que como un relato histórico literal. Mientras que la leyenda de Rómulo y Remo nos brinda una narrativa épica y fundacional, la evidencia arqueológica sugiere que Roma surgió de un proceso más gradual y complejo, a partir de la interacción de diferentes grupos humanos y culturales. Esta nueva versión destaca, en primer lugar, la evolución histórica. Se presenta una visión más gradual y realista de la fundación de Roma, alejándose del mito fundacional. 2. La evidencia arqueológica. Se enfatiza la importancia de los datos arqueológicos para reconstruir la historia. En un tercer lugar, tenemos la diversidad cultural. Se reconoce la presencia de diferentes grupos humanos en la península itálica antes de la fundación de Roma. Y por último, el carácter legendario de Rómulo y Remo. Se aclara que la historia de Rómulo y Remo es una construcción cultural posterior, diseñada para fortalecer la identidad romana. Ahora bien, una vez consolidada la República, Roma inició un proceso de expansión imparable, sometiendo a numerosas ciudades, estado y pueblos. Este crecimiento desmedido llevó a una serie de conflictos internos y externos que minaron las instituciones republicanas. Con la figura de Julio César, emergió un líder carismático y ambicioso, que concentró en sus manos un poder sin precedentes. Tras su asesinato, el poder pasó a manos de Octavio, quien, bajo el nombre de Augusto, instauró el Principado, el primer paso hacia el Imperio Romano. ¿Qué características tiene el Imperio Romano? En primer lugar, la centralización del poder. El poder político y militar se centró en la figura del emperador. En segundo lugar, la expansión territorial. El Imperio Romano llegó a abarcar una gran parte de Europa, África y Asia. En tercer lugar, la paz romana. Un periodo de relativa paz y prosperidad que se extendió por varios siglos. Por otra parte, tenemos el desarrollo de infraestructuras. Se construyeron una extensa cantidad de carreteras, acueductos y puentes que facilitaron la comunicación y el comercio. También tenemos que la legislación y la administración se desarrolló en un complejo sistema legal y administrativo que sentó las bases del derecho moderno. Y finalmente, la cultura y la sociedad. La cultura romana se difundió por todo el imperio, dejando un legado duradero en el arte, la literatura y la filosofía. El Imperio Romano fue una civilización extraordinaria que dejó un legado duradero en múltiples ámbitos. Su historia, marcada por la decadencia y la grandeza, sigue fascinando a historiadores y estudiosos en todo el mundo. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal.